Acción Cristiana, la palabra que... Cautiva nuestros pensamientos y nuestros aspectos emotivos. Haz una obra con aquellos que han venido acá, Señor, los que permanecen. Obra en sus corazones a la luz de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Obra en aquellos que se han alejado de ti, y por ese mismo alejamiento también su familia está recibiendo repercusiones enormes, porque hay, Señor, un abrir de puertas al enemigo. Yo te pido que ahora, Señor, puedas hablarnos de manera generalizada a través de esta enseñanza. Que sea tu Espíritu el cual nos enseñe, nos dé cátedra, porque venimos con hambre y sed de lo que aquí está escrito en este libro. Te lo rogamos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias así como estamos de pie. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Recuérdese que cada día martes estamos estudiando el Evangelio de Juan. El tema que vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre los restantes. Así de manera sencilla, los restantes. Vamos a leer el versículo 1. Versículo 1. Solo es el texto nada más, solo ese texto. Cuando me corresponde desarrollar 8 o 7 versículos ya lo estoy haciendo. Pero este es el versículo nada más del estudio de hoy. Dice las expresiones del verso número 1, capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Es todo, hermano. Tome su asiento si es tan amable. Vamos a hablar en esta noche acerca de la grande importancia que Jesús le daba a sus discípulos. Cuando digo discípulos, no me refiero a la cantidad exagerada de personas que le seguían a él, porque acuérdese, desde esta cátedra del púlpito yo le he enseñado a usted que había una variedad de personas que seguían a Jesús. Unos eran, hermano, personas que tenían curiosidad por ver los milagros que el Señor efectuaba, y aparte de tener esa curiosidad por los milagros, otros llegaban, hermanos, para ver si le entrampaban en algo acerca de las enseñanzas que él daba a conocer. Claro, de todas estas cantidades de personas que se abocaban allí, algunos sí tenían verdadera necesidad en el corazón. Y los que tenían verdadera necesidad en su ser interno eran los que habrían de permanecer con él. Pero esa es la cantidad a la cual yo le he dado a conocer desde acá. Personas que llegaban con buena intención, y era grande esa cantidad. Pero aquí no se refiere a esa cantidad de personas, no se refiere a una multitud, sino en el comentario que estoy dando a través de la introducción, es que le daba importancia en grande manera a los 12. Cuando hablo de los 12 me estoy refiriendo a los 12 discípulos del Cordero.
Ahí entre ellos está uno que es el diablo, acuérdese, ¿verdad? Que ese fue el tema que desarrollábamos la semana anterior. Había uno que era el diablo, pero se le incluye entre los 12 discípulos del Cordero. Y el hecho es que él les daba importancia a ellos. Y ya vamos a ver cómo aquí a través de este versículo se nos muestra que él no los pasaba por alto, ni eran personas que él tendría que restar, porque acuérdense que restar es una cosa muy diferente a sumar. Cuando usted resta es porque está quitando, correcto. Y cuando usted suma es porque está agregando, es el más, ¿verdad? Entonces él, con esa importancia que le daba a los 12, no los estaba restando a ellos, sino que les estaba, con los hechos, ¿verdad? Estaba interesándose en ellos. Ahora, para poder entonces entrar ya en detalles, vamos a comenzar a analizar el versículo número 1, que dicen las frases primarias de este versículo: después de estas cosas. Esas expresiones, después de estas cosas, esta frase, lo que hace alusión, lo que hace referencia, es a los acontecimientos, es decir, a los acontecimientos descritos en el capítulo anterior. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior? ¿A qué se refiere? A los versículos anteriores que ya estudiamos, es decir, contenidos en el capítulo número 6. A eso se refiere o hace referencia a esos mismos acontecimientos descritos en el capítulo 6. Allí usted sabe que ocurren, hermano, esos acontecimientos cerca de lo que fue el tiempo de la Pascua. Y según el calendario hebreo, si se habla cerca de la Pascua, esos acontecimientos que ya hemos desarrollado en el capítulo 6, estamos hablando ahí por el mes de abril, más o menos ahí, si no estoy equivocado, en el tiempo de la Pascua, en el mes de abril. Fue en ese tiempo entonces cuando esto se dio, después de estas cosas. Pero también se leen las otras expresiones que ahí están en el versículo número 1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Denote cómo ahora se da a continuación otro tipo de frases contenidas en el versículo número 1. No son las mismas, porque una cosa es decir después de estas cosas, lo que ya hemos visto, pero otra cosa es decir andaba Jesús en Galilea. Cuando Jesús andaba aquí en su ministerio itinerante, andaba Jesús en Galilea. Acá, hermano, hay que reconocer que dentro de los mismos escritos o comentarios bíblicos estaba lo que era otra de las fiestas más que se agregan en las mismas celebraciones que los judíos hacen. O sea, una cosa es hablar de la Pascua, pero otra cosa es hablar de la fiesta, acerca de la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta de los tabernáculos, según el calendario hebreo también, caía en una fecha diferente a la que ya hemos mencionado. Una cosa es hablar de la Pascua, que caía en abril, y otra cosa es hablar de la fiesta de los tabernáculos. Según los escritores, esta fiesta se celebraba en octubre. Esa es la fecha, en octubre. Y fíjense que es tan interesante el observar esto, que entre la fiesta de la Pascua y la fiesta que se celebraba en octubre, que es la de los tabernáculos, hay un espacio de unos 6 meses. Y si hay un espacio, hermano, de aproximadamente de unos 6 meses, eso significa entonces que hay un margen, un espacio también de 6 meses
del capítulo 6 al capítulo número 7. O sea, le estoy narrando esto para que usted me entienda que los acontecimientos que vamos a narrar en el capítulo 7 no se dan en un aspecto sucesivo de un día para otro, del capítulo 6 al capítulo 7, sino, repito, hay, hermanos, un margen de 6 meses, un espacio de 6 meses aproximadamente, entre ese capítulo 6 al capítulo 7. Esos son los meses que habían transcurrido. Ahora, si esos son los meses que habían transcurrido, ahora quien escribe este evangelio, que es Juan, no registra nada sobre ese intervalo, excepto que Jesús andaba y viajaba. Eso es lo que está escrito aquí. Pero no hay nada más lo cual Juan escriba. No registra nada sobre este intervalo, es decir, de esos 6 meses, sino, diciéndolo de esa manera, excepto que Jesús andaba, viajaba y ministraba en este sitio que acá se le llama Galilea. Jesús andaba en Galilea, es lo que se registra acá. Pero pudiera parecer de que no hay nada más que agregar a esto, simplemente la narrativa que estoy dando a conocer, pero sí hay algo más que agregar. Porque si Juan agrega, hermano, que Jesús andaba, viajaba, porque la frase esa es lo que significa, andaba, viajaba, ministraba en Galilea, los mismos escritores de los evangelios dan a conocer qué es lo que Jesús hacía cuando él andaba en ese sitio llamado Galilea. Porque alguien pudiese, hermanos, pensar de manera ilógica, inadecuada y decir: yo creo que el Señor se dio un su descansito. Yo creo que el Señor quizás se regresó para donde su mamá y allá comenzó a trabajar en la carpintería. Pero no, hermano. Vamos a citar varios versículos de la Biblia y vamos a ver cómo los otros escritores de los evangelios dan a conocer lo que Jesús hizo cuando él andaba en ese sitio geográfico de Galilea. Abramos nuestras Biblias, por favor, y nos vamos a ir al evangelio de Mateo en el capítulo número 15. Quiero que usted, por favor, lo lea conmigo. El verso 21 y verso 28. Aquí le va a narrar a usted de manera más lúcida y específica acerca de cuál fue la trayectoria de Jesús en esos viajes, en ese movilizarse de manera itinerante. Dice el verso 21 del capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Léalo. Dice: saliendo Jesús de allí, ¿para dónde dice que se fue? Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Siga leyendo, por favor, hasta el verso 28. Y aquí una mujer cananea, mire lo que Jesús hacía. Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija
fue sanada desde aquella hora. Vamos a llevar esto de una manera ordenada. No tenemos por qué ir rápido. ¿Qué fue lo que Jesús hizo aquí? No vamos, hermanos, a explicar todos esos versículos, sino que hay que hablar en síntesis, es decir, de manera resumida. ¿Qué fue lo que Jesús hizo aquí en ese transitar, en ese movilizar itinerante de un sitio para otro en Galilea? Cuando salió de aquí, Jesús dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué es lo que Jesús hacía? En ese caminar, en ese transitar, cuando andaba en Galilea. ¿Qué fue lo que Jesús hizo aquí? ¿Ya lo examinó todo? ¿Qué hizo Jesús? Correcto, una liberación. Una liberación, ese es lo correcto. Una cosa es hablar de sanidades, otra cosa es de hablar de milagros. Nunca confundamos los términos. En veces nosotros somos muy precipitados para hablar, ¿verdad? Que decimos cosas que no son muy coherentes. A veces se nos sale y decimos lo mismo es un milagro, lo mismo es una sanidad, y lo mismo es una liberación. No, cada cosa es diferente. Si aquí hizo una liberación Jesús, lo hizo en favor de una mujer sirofenicia, de una mujer que era gentil, de una mujer que era griega en parte, pero su procedencia venía de los cananitas. Imagínense, de aquellos que vienen con maldición, ¿verdad? Y esta mujer llegó a Jesús rogándole. Increíble, ¿verdad? Increíble. Ella conocía parte de la historia. ¿Por qué digo parte de la historia? Si usted lo lee de manera más cuidadosa, va a observar que esta mujer sabía el trato que se le daba a un gentil de parte de un hebreo hacia ellos. ¿Cuáles eran las expresiones que utilizaban los judíos en contra de un gentil? En contra de una persona que no era parte de la nación israelita. Algunos se les decía que eran carbones del infierno. Imagínense qué expresiones, ¿verdad? Es como que a alguien le dijeran hoy en el presente: usted es un hijo del diablo. ¿Cómo se sintiera usted? Mal. Porque a todos nos agrada que nos diga que somos hijos de Dios, cuando nuestras acciones no concuerdan con lo que nosotros deseamos oír que se diga de nosotros. Entonces esta mujer sabía esto que yo le estoy narrando, el proceder de los judíos hacia los gentiles. Pero aún con todo y ello se acercó a Jesús. Y cuando ella llegó pidiéndole el favor a Jesús, media parte explico nada más. Jesús tiene que decirle que, bueno, el caso se da que el mismo Jesús sabía ese trato denigrante. Aquí viene la otra palabra fuerte. Una cosa es decir carbón del infierno, y otra cosa es que un judío le diera a un gentil perro. O sea, así trataban de manera despectiva los judíos a un gentil. Perro. Eso está más grave, hermano. Pero Jesús viene cuando la mujer le pide el favor porque su hija está siendo atormentada por un demonio. La necesidad era urgente. Jesús lo que hace para no tratarla de la misma manera, porque ya conocía esa manera en la cual los judíos trataban a los gentiles. Lo que hace para no tratarla de esa manera es poner el ejemplo de una mesa que tiene alimentos ya servidos. Así sencillamente, muy bonito, hermano. Entonces, cuando le presenta el ejemplo de la mesa servida con alimentos, allí se servía pan en la mesa. ¿Y quién no sabe, verdad, dentro del aspecto cultural y costumbres, que en ocasiones la mesa estaba repleta de comida? Y la mayor parte de los comensales que comían allí desperdiciaban la comida. Es decir, que caían migajas de esa mesa.
Pero esa comida que estaba servida en la mesa era para los convidados, eran para personas especiales. Y en esta ocasión podríamos referir a esas personas especiales que tenían un Dios de pactos, un Dios de promesas y esperaban a su Mesías. Nos referimos, los comensales eran los israelitas. Entonces el servicio de esa comida era para los israelitas, el pan era para los israelitas y no era en sí para los perrillos, es decir, los que estaban fuera de la nación hebrea. No era para ellos esa comida, era para los israelitas. Está bien, yo se los explico de esa manera sencilla, ¿verdad? Usted lo entiende. La mujer sabía ese precedente y ella misma tiene que decirle: sí, Señor, ¿verdad? Yo sé que, ¿verdad? Tú me estás diciendo, porque otra mujer hubiese sido, se va, hermano, porque las personas en la búsqueda de su necesidad, ellos quieren ser bien tratados, amablemente. Cuando a alguien se le trata de manera despectiva o severa, la persona lo que hace es irse, no importa si no recibe el favor. Pero a esta mujer no le interesó eso. Aunque el Señor le haya dicho que el pan es para los que están ahí sentados a la mesa, que es Israel, y no es para los perrillos. No le dice perra, no le dice perro, le dice perrillos. No es para ellos el pan. Y la mujer tiene que decirle: entiendo todo eso, ¿verdad? Que la comida, el pan que está en la mesa, pero entiendo, pero también hay perrillos en la mesa que necesitan de esas migajas. Como diciéndole: yo soy una perrilla, yo soy alguien que necesita de esas migajas, yo soy alguien que necesita de tu misericordia, yo soy alguien que necesita de tu gracia. Aunque sea una pizca de ella, quiero yo para mi vida. Qué lindo es tener un comportamiento de ese tipo. Cuando hay humillación, hay exaltación. Cuando hay búsqueda, Dios te responde. Cuando hay sinceridad de corazón, Dios no se queda quieto. Y fue así como Jesús obró la liberación de la hija de esta mujer que era gentil. Ahora le estoy haciendo de notar que fue lo que Jesús hizo. El comentario de Mateo, le vi. No estaba sentado, no estaba celebrando, hermanos, unos meses de vacaciones. Mire, si el Padre en el concepto espiritual no descansa, usted puede hallar referencias en la Biblia. Usted puede haber leído Génesis, que el Señor al sexto día coronó su creación y al séptimo Él descansó. Pero eso que decimos nosotros y lo leemos en la Biblia, descansó, creemos que Dios se sentó en una mecedora o se acostó en una hamaca. Mire, si la Biblia menciona en el libro de los Salmos que Él es el guarda que nunca duerme, eso significa que Dios todo el tiempo está activo. Dios no descansa. En el sentido de creación sí, ya no siguió creando, porque al sexto día terminó. Pero esa palabra descansó no significa como nosotros lo entendemos. Él sigue activo. Dios sigue activo. Lo que hace que nosotros tendamos a buscar el descanso en la noche o durante algunas horas o una hora en el día, si usted puede hacerlo, es porque su cuerpo es corruptible. La materia se deteriora y necesita descanso. Pero Dios es espíritu, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es íntegro. ¡Aleluya! No descansa. Si Dios Padre activa, ¿qué no será el representante de Él aquí? Jesús. Es cierto que Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y esa parte de 100% hombre le hacía que Él sintiera sueño, sintiera hambre, sintiera tristeza,
Acuérdense lo que dijo en el Getsemaní, ¿verdad? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero también así se encolerizaba, hermano. Cuando vio que el templo, el cual había sido creado para adorar, lo habían agarrado como mercado. Por eso es que a uno le duele, ¿verdad? Cuando uno ve personas afuera, porque creen que esto es mercado y que aquí hay que venir a pasear en la noche. Se equivocaron. Allá hay montón, mire, que se vayan esas personas que están allá afuera, allá por el lago de la Rana. A esta hora, hermano, que vaya a atreverse alguien a ir ahí. Pero saben que como aquí vienen buses, vienen picas, vienen vehículos. Ahí se vienen, vamos a pasear, dicen. Duele en el corazón. Si a uno le duele, ¿cómo no se sentirá Dios? ¿Cómo no se sintió Cristo cuando vio que el templo habían cambistas de monedas? Habían ventas de cabras, de ofrendas para el templo. El Señor sintió celo. Sentía ese pesar, ¿verdad? En ese 100% humano, en el lado humano, Él necesitaba lo que un ser humano necesita. Pero a pesar de que el cuerpo se cansa, Él trabajaba. Porque Él sabía que su misión, al haber venido aquí en la tierra, no era para desaprovecharla. Porque acuérdese que iban a ser 3 años y medio nada más de ministerio. 3 años y medio. Sí, hay que aprovecharlo más. Y aquí se ve liberando a una joven. Veamos lo que dice Marcos capítulo 8. Ya están tomando allá afuera. Marcos 8. Vea lo que dice Marcos 8. Y lea conmigo el versículo 22 al 26. Mire, sus viajes de un lado para otro. Dice el verso 22: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Verso 26: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Eso fue lo que Jesús obró aquí. Siga leyendo en el verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Verso 28: ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ahí vemos a Jesús accionando según el comentario de Marcos capítulo 8. Y si siguiéramos leyendo en el 7 del 31 hay otro comentario. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Mire, de un lado para otro, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Aquí era otro loco, mi hermano. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, que es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Va enumerando todo lo que Jesús va haciendo. Hombre, pastor, ¿y Jesús hasta cuándo va a descansar? Él vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Su ministerio era corto, hermanito. Pudiera seguir presentándole más textos de lo que Jesús hizo, porque hay más referencias. Pero no quiero llevarme todo este tiempo solo en referencias, sino quería conocer esto para que usted tenga una idea clara acerca de lo que Jesús hizo en Galilea. Jesús realizó milagros, sanidades, liberaciones, alimentó a los 5,000. Usted sabe, ya leímos eso, ¿eh? Que decíamos que era un aproximado de casi 20,000 personas. O sea, ese es el dato que está ahí, eran más de 20,000 personas. Y eso lo hizo en esos 6 meses, del capítulo 6 al capítulo 7. Hizo muchas cosas. ¿Usted qué ha hecho desde que se convirtió a Cristo? ¿Cuántos meses tiene de haber aceptado al Señor? 1 año. ¿Cuántas almas te ha ganado? ¿A cuántas vigilias has venido? ¿Verdad que no esperaba eso usted? No, y espere más todavía. Porque nosotros en el pensamiento de Dios no somos resta, somos suma. No se olvida del tema, los restantes. ¿Qué hizo en esos 6 meses también Jesús? Ya hemos hablado de sanidad, de liberaciones, alimentación, milagro que hizo de los 5,000, de 20,000. ¿Qué más hizo? Y esto es lo importante. A los suyos, a los 12 del Cordero, no son restantes. En estos 6 meses, el Señor los pasó instruyendo a los 12. ¿Qué les enseñó? Muchas cosas. Y quien narra esas muchas cosas que el Señor enseñó es el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 27. Y yo leo los párrafos aquí contenidos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí les está enseñando. Siga leyendo el verso 14. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Ya lo habíamos leído, pero esto les enseñó. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí están aprendiendo en la escuela. ¿Quién dicen ustedes desde el momento en que han andado conmigo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En la escuela se aprende. Y cuando usted va aprendiendo, hay preguntas, hay exámenes. A ver si usted ha aprendido. Hay personas que le gustan. Me recuerdo un hermanito que me dijo: pastor, yo quiero estudiar en el Instituto Bíblico. ¿Verdad que ahí no hacen examen? Me dijo. Bueno, no sé si estarán haciendo los maestros, ¿verdad? Pero tendrían que hacer examen. Porque cuando a una persona se le está enseñando y no se le hace un examen, entonces no se conoce qué es lo que ellos han aprendido. Porque en los exámenes uno chequea qué ha sido lo que las personas han retenido. Imagínese usted una universidad sin hacer exámenes parciales, con solo hacerle las PAES. Alguien contento aquí en la iglesia me dice: me sacó 2.5, me saqué, pastor. El promedio de la PAES este año fue el más desastroso. Y desde que eso fue establecido, el sistema educativo es un gran desastre en nuestro país. Porque antes, sin PAES, había gente que sacaba la cara por El Salvador. Pero hoy los hipotes hasta consiguen el examen a ver quién se los vende. Entonces aquí era el aprendizaje. Quiero saber, ustedes díganme quién soy yo. Y sale Pedro ahí en la escuelita, ¿verdad? No se imagine la escuelita de Cándido Pérez, hermano.
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está un alumno. Y le dice el Señor: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto les enseñó él en esos 6 meses. ¿Y qué más les enseñó? Bueno, aparte de enseñarles, les habló por primera vez en esos 6 meses acerca de su rechazo inminente. O sea, el rechazo y el eminente, hermano, antagonismo que los judíos habrían de tener en contra de él. Les enseñó les habló acerca de su crucifixión y les habló acerca también de su resurrección. En esos 6 meses, sí. ¿Quién narra eso? Mateo también lo narra en el verso 21, ahí mismo, no pase la hojita. Capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les enseñó, les habló, pero también le reveló a ese círculo íntimo, porque de los 12 discípulos habían quienes estaban más cerca de él. Hablemos de quiénes eran los que estaban más cerca de él. Ahí se menciona un Jacob, ahí se menciona un Peter y ahí se menciona un Juan. ¿Qué le reveló el Señor a estos 3 discípulos del círculo más íntimo? Les mostró, les reveló un vistazo de lo que es su gloria. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Ahí mismo en Mateo capítulo 17, el versículo del 1 al 8 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué tremendo, hermano. 6 meses de enseñanza, 6 meses de hablarles, 6 meses. En esos 6 meses, claro, se dio esto de mostrarles su gloria. Si usted tiene menos, ¿qué es lo que usted ha recibido? Nada. Sí, porque cuando está lloviendo no viene. Cristiano de verano. Líderes aguados, que ni ellos salen cuando está lloviendo. A los amigos mandan. No, esto ya lo había preparado yo de antemano. ¿Qué es lo que usted ha recibido en el mucho tiempo que usted tiene? Porque ya va a ver, aquí no nos quedamos cortos en esta enseñanza. Si Él los instruyó, si Él, hermanos, les enseñó, les habló por primera vez acerca de su rechazo inminente, acerca de su crucifixión, acerca de su resurrección, pero también se reveló. Hay otro dato más importante. Y este es muy significativo, el que les voy a mencionar. ¿Por qué es significativo? Porque mire qué lindo es esto. Según lo escrito aquí en estos estudios,
en el Evangelio de Juan. Jesús solo pasó 2 días con la multitud, con la chusma, con la cantidad de gente. 2 días. 2 días. ¡Ay, qué poquito! Ese es lo grandioso, ese es lo significativo. 2 días nada más, con esa multitud tan grande de 20,000 personas. ¿Sí? Lo que ya hemos analizado en el capítulo número 6. 2 días nada más. ¿Y por qué 2 días, pastor? Y ese es lo interesante, ¿por qué 2 días? ¿Y qué hizo con los demás, con el demás tiempo, con el otro tiempo? ¿A quién lo empleó? ¿Con quién lo empleó? Ese es lo significativo. Estuvo 6 meses con los 12 discípulos del Cordero. 2 días con la chusma y 6 meses con los 12. ¿No ve algo usted significativo aquí en esto? ¿No le interesa saber? ¿Ah? ¿No le interesaría saber usted? Porque en aquellos empleó 2 días, en esa chusma de 20,000, y en los discípulos 6 meses. Es ahí donde se muestra el enfoque de la importancia de Jesús en su ministerio para dedicarles tiempo a sus discípulos, más que dedicar tiempo a las reuniones masivas. Se interesó más en los 12. ¿Pero por qué se interesó más en los 12? Vayámonos nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 7 que estamos iniciando. Y dice ahí lo demás: pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ya voy a explicar después eso. No quería andar en Judea, sino que decidió permanecer allí. Pero en ese tiempo que permanece allí, se interesó, bueno, lo voy a decir así de esta manera, quiso sumar su tiempo, emplearlo en sus discípulos. Levanten la mano las mujeres que están casadas aquí. ¿Cuánto le suma a su marido? Para que me entiendan mejor, de manera más lúcida, ¿cuánto tiempo su esposo le dedica a usted? ¿Verdad que solo restando le vive? Viejo, ¿cuándo me vas a sacar a comer un sorbete? El otro año, mi amor. Una cosa no se nos tiene que olvidar. Cuando hay verdadero amor, hay dedicación a la familia. Pero cuando no hay un verdadero interés y valor, el tiempo que se debe de sumar a la familia, lo restan muchos. Muchos que pasan más entretenidos viendo el partido. Y hablan por del celular y le dicen a la esposa: mi amor, fíjate que voy a llegar noche porque aquí estoy. ¿Y dónde estás vos? Aquí estoy vos. ¿Y dónde estás pues vos? Fíjate, mi amor, que tuve una reunión con la secretaria y voy a llegar a las 11 de la noche. Desde que usted ve eso, que no hay interés en sumar, sienta que eso es serio. Óiganme bien los que estamos casados. Este no es un tema para matrimonio, pero yo voy a meter esto aquí. Cuando no hay dedicación a la familia, a los hijos, a la esposa, y no hay comunicación en ese dedicar, sienta que el diablo ya le ganó la partida. Porque por ahí está Carmelo, que sí quiere dedicarle tiempo a su esposa. Y la Carmela también. ¿Va, hermana Marta? Va. Ahora tornémoslo en el sentido espiritual. Dios nos dedica todo el tiempo a nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pieza importante para Él. Diga gloria a Dios en esta noche. Le voy a preguntar, levánteme la mano, ¿cuántos creen que son importantes para Dios?
Cuando tu marido no te dedica tiempo, entonces, ¿cómo te está viendo? Tu esposo te está viendo como un cero a la izquierda. Tienes todo el derecho de conversar con él. ¿Por qué me besabas más antes cuando andaba de novio? Toda la vida me dejabas. ¿Ah? Ahí se la andaba vigiando, ¿verdad? ¿Por qué se rieron? Ahí se le dedicaba hasta 5 horas. Tengan cuidado aquellos hermanitos que andan de novios. Y se los aconsejo. Y métaselo. Pase más tiempo mejor cuando se case que cuando esté de novio con la persona que es su novia o su novio. Porque si ahorita él le dedica tiempo, después cuando la panza le crezca y las venas se le hinchen, allá la va a ir a dejar al manicomio. Sí, porque muchos son expertos en pasar metidos solo ahí en la casa esa. Solo allí. Haga una agenda. Me gusta una pareja de 2 hermanos que son profesionales. Esta niña está estudiando medicina y trabaja en un call center. Mientras está estudiando, ella se paga sus propios estudios. Y con su novio, ellos son los dos, él ya salió de una licenciatura. Ella va a coronar ya su carrera dentro de 2 años. Y se ven a los 6 meses. A los 6 meses. Entonces, ese no es noviazgo. ¿Cómo no? Porque ellos saben que para poder casarse tienen que prepararse espiritualmente, emocionalmente y chirilícamente. Sabe que si ellos se ven todos los días, su carrera se va a truncar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Por eso presento ejemplos como este. Dios nos ama mucho a nosotros. Pero quiero emprender de aquí. Dios amaba tanto a estos discípulos. ¿Por qué? Ese es ilógico, diría alguien. ¿Por qué no empleó más tiempo en la chusma de 20,000? Y empleó más tiempo en 12. Ya ve, porque qué bonito es esto, entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué se enfocó en esos 12? En su ministerio, en esos 6 meses. Y no estaba en las reuniones masivas. ¿Por qué? Y la pregunta es esto. Porque si él habría de emplear más tiempo y en aquellos menos, es porque estos eran importantes. El hacer un esfuerzo a este grupo de hombres era importante el hacerlo. Enseñarles, hablarles, mostrarles su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué aquí el Señor se enfocó en estos 11 dientudos? Que después vendría el repuesto de Judas, que es Matías. Y después aparecería el último de los apóstoles, que es Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos hombres, en donde él emplearía su tiempo, en este grupito de hombres, allí el Señor era donde iba a expandir, a extender el evangelio del reino. Quizás usted no haya entendido el por qué hay que congregarse, ¿verdad? Que allá afuera usted bien oye los chismes que hay allá afuera. Y bien oye por allá cosas horribles. Oye cosas que le desaniman. Y le dicen, no te congregues. Para ser cristiano no hay que congregarse todos los días. ¿Y de qué se va a hartar? Dispénseme la expresión fuerte, pero no es mala palabra. Hartarse es comer más de lo normal. ¿De qué nos vamos a hartar
si no nos congregamos. La comida del alma no son los frijoles. La comida del cuerpo físico sí, come pollo campero, come frijoles, come yuca con chicharrones. La comida del alma es la palabra bendita de Dios. Una persona que no alimenta su alma es una cabra, perdón, es una oveja desnutrida. Solo mira aquellos que vienen todos los días. Mira la hojita que gorda está, mírela. Mira que tiene la par. Tóquele los cachetes, que hoja es más cachetona. Hey, ¿por qué te miro bien parado en medio de las tormentas? Porque me alimento. Hey, ¿por qué enfrentas al diablo todos los días? Porque me alimento. Hey, ¿por qué resistes al diablo? ¿Y por qué sigues adelante a pesar de los vejámenes, de las circunstancias difíciles? Porque me alimento. Mire, tóquenle la panza a un aguado. Está más aguado que los aguacates que me regalaron antier, hermano. Porque no se alimentan. Y ese tipo de personas que no se alimentan, solo peleando con su mujer en la casa pasan. Solo celándola, viejos celosos. Solo viendo las cosas con incertidumbre, que yo creo que va a venir desastre. Ahí te va a llegar la miseria. Que quienes solo, ay, me voy a morir. Pues, solo muriendo se pasan. El que se alimenta confía en Jehová. Y le dice la Biblia que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Párese bien en la línea. Por eso es que Dios emplea tiempo. Imagínese cómo no se sentirá el Señor cuando usted no viene, cuando está lloviendo. Si la lluvia es una bendición. Culto hacen de acción de gracias en sus casas. Novenario deben de hacer mejor, porque usted está muerto. Aleluya. Mírenme bien, pues. Así, el hermano conmigo está tratando así con usted. ¿Cómo usted trata a Dios cuando le dice: quiero tener una cita contigo porque voy a emplear tiempo en ti? Pero bien dedica tiempo para estar con esa cipota babosa, ¿verdad? Que toda bebida latina, pura ciguanaba, se mira allá. Y usted también todo baboso anda. Ya no anda normal. Ha perdido la onda. Aquí no viene la cita cuando Dios nos cita, pero cuando allá le dice: rápido, media hora antes. Por eso es que sumó aquí. Porque estos serían los que continuarían la obra del ministerio. Ahora ve lo interesante, porque Jesús se quedó con ellos 6 meses, ¿verdad? Y no quiso salir. ¿De dónde? De Galilea. Quería salir de ahí. Por eso, hermano, escúchenme bien. Yo escribí unas frases, y estas frases contienen mucha sabiduría. Y quien las escribe es Juan Calvino, uno de los reformadores. Dice: la medida de éxito de una iglesia, abran bien los oídos los líderes, la medida de éxito de una iglesia no es el tamaño de su congregación, sino la profundidad, el interés al discipulado. ¿Usted cree que yo aquí me siento bien teniendo una multitud de gente haragana? No, hombre, hermano. ¿Sabe qué me dijo un hermano la semana pasada? Me voy de aquí porque usted solo insultando me pasa, me dijo. ¿Por qué Aragán? Le dije. Ahí está, me dijo. Ya ve que me insultó otra vez, me dijo. Es que te voy a dejar de decir Aragán hasta que te vea accionando. Porque si Dios te salvó del mundo, en el mundo, bien activo eras con el diablo. Cuando te tocaba que ir a robar, activo eras. Cuando te tocaba que chambrear, la lengua de... No es nada la lengua de esa película de la serpiente, la 1, la 2, la 3, la trilogía de la anaconda. No es nada cuando movías el cuchumbo
para que sufra la canaja. Bien le hacía. Sirviéndole bien al diablo de madrugada. Y hoy para una vigilia no te da. Perezoso, haragán. Te da sueño, te pican los ojos. Más picado te los tenía el diablo antes. Pero el estar en una vigilia adorando al Rey de Reyes es lo más grande que puede sucedernos a nosotros. Y para eso somos perezosos. Lo primero que hacemos es que a mí no me gustan las cosas que están sucediendo en la iglesia. Si tú no vas a ver mientras tengas esos ojos todos carrasposos, llenos de chibolas, jamás vas a ver lo que aquí se está presentando cada día. La gloria de Dios se presenta. Buscas tu conveniencia porque andas mal. Ahí no se piensa buscar a Dios. Venir un ayuno, ay, dejar de comer. Y es que ni es ni ayuno, mano. Después del medio ayuno que hacen los hermanos, en vez a tomar sopa de pata, van. Solo desayunos se tienen. Los verdaderos ayunos son de 24 horas, man. Medio ayuno, ay, man, ya no vuelvo a venir. Tenemos una iglesia que Dios nos ha bendecido. Imagínense abrir 14 filiales y ya se repuso la gente que se había ido. O sea, hay una gran responsabilidad. Y pregunte usted qué tiene que hacer por la iglesia. Hay mucho que, hermano, dice, ¿y la iglesia qué va a hacer por mí? Aquel gran mensajote, el discurso de John F. Kennedy. No digan qué debe de hacer Estados Unidos por ustedes, sino digan qué debo de hacer yo por los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos estáticos. Ya no avanzamos. Ustedes ya no se preocupan en avanzar. Jerarquías. Ya se conformó con la posición de líder. Una mujer es su supervisora. ¡Qué bárbaro! No les da vergüenza a los varones, mano. Una mujer le está mandando, mano. Cuando antes en el mundo decía, oh, soy macho. Mire qué macho es. Ellos no quieren pasar de líder, ni se preocupa, ni avanzar. Y cuando el hermano quiere ser supervisor, no. ¿Y por qué? Es que quiero estar bajo las naguas de la hermana. No vayan a malinterpretarme. Nagua significa faldas. En lugar de ir avanzando, ir desarrollándose. Por eso Jesús empleó tiempo. Y ese tiempo los discípulos le empleaban sobre aquellos que ellos discipulaban. ¿Cuáles son las expresiones de la gran comisión? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Esa es la expresión. Hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un alumno, un aprendiz. Hagan discípulos. A veces usted dice, yo tengo 20 en la célula. ¿Tiene discípulos? Una cosa es tener multitud. ¿Tiene discípulos? No ha entendido qué es eso. Que de los 20 que tiene que agarrar uno que va a ser su sucesor y usted se va a otro lugar. Y de esos 20 tiene que agarrar por lo menos 4 para expandirlos con las mismas enseñanzas que usted le da. Pero ahora, si usted es un líder que ni viene el día lunes, es de aquellos haraganes. Es que bien se le nota un líder aguacate, hermano, hasta en el caminado. Que bien yo no me estoy burlando de nadie. Hasta en la forma de adorar, cómo hablar, cómo dar la mano, bien se le nota. Si usted discipula a otro, aguacate va a salir también, hermano. Por eso es que no falte. No deje de oír el mensaje, lea la Biblia, ore. Porque de acuerdo a como es el maestro, así es el líder. Si el maestro es de fuego, el líder va a ser de fuego también. Y así va a ser de aguerrido. Pero si de aquellos que por una gripe no vienen, ese montón de gente que tienen que hacerlo son aguacates también, mano. Van a ir todos a la iglesia en el temporal. Ahí, si yo estuviera de discípulo ahí,
con que ni usted va a aguacate. Hay que gente, hermano, que está en esta congregación solo porque Dios le bendice. Si Dios no le bendiciera, en el mundo estaría por apariencias. Por eso es que Jesús empleó tiempo. Los instruyó y se quedó con ellos en Galilea. Y no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Pero él allí estuvo. Pero estos que dicen que procuraban matarle, los sentimientos de ellos y hostilidad hacia el Señor, había llegado a un punto en que los mismos líderes judíos lo querían ver muerto. Pero como Jesús sabía que no dependía de los hombres, sabía que hay un tiempo en el que Dios lo había enviado a hacer la obra, y durante ese tiempo nadie le iba a tocar un cabello de la cabeza, aunque hubiera esa hostilidad, hermano, ese odio contra él. Y por eso es que se quedó vivir ahí. Esa es la expresión también que yo añado, andar. Vivió allí, ministró allí abiertamente, porque no había llegado el tiempo predeterminado del Padre para que él todavía muriese, ni por una pedrada, ni por una cuchillada, ni por espada, ni que lo lanzaran a un barranco. No, él tenía que morir crucificado. ¿Cuál es la tarea nuestra? ¿Estamos discipulando o entreteniendo gente? ¿Cuántos meses tienes? ¿Cuántos años tienes de estar en esta congregación? Yo allá en la otra a la cual pertenecía, nada hacía, y viera que me llevaban hasta gaseosa al asiento. Por eso es que mire cómo se sienta, ¿ve? A dormir se viene. Aquí no, hermano, aquí no. Mientras yo esté aquí predicando en este púlpito, lo voy a sacudir. Lo voy a sacudir hasta que lo vea predicando el evangelio, hasta que usted aprenda y diga: hermano, he decidido ser líder de la iglesia. Hasta que lo vea capacitándose y haciendo discípulos, enseñando, predicando en la célula, impulsando a otros, que tenemos que expandirnos, predicar el evangelio, aprender bien la lección, orar, leer la palabra. Y cuando ya usted llegue a su tiempo, se va a acordar que yo tenía toda la razón el por cual le predico estos mensajes. Aquí hay gente que solo trabajando vive, para eso son buenos. ¿No se han dado cuenta que Cristo dio su vida por ustedes? No lo dio a media, lo dio todo. ¿Y usted qué está dando? Es que de vez en cuando le traigo un pantalón a un hermano. Lleva la palabra que salva, que es más que regalar un pantalón. Lleva la palabra, la cual muchos mueren porque mueren de hambre sin la palabra. Cuando se lleva esta palabra, es la que da vida a los muertos. Porque la palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es que el Señor no lo restó a ellos, no fueron restantes, sino que sumó tiempo. Cada vez que usted venga a este culto y entre a las 6:30, no reniegue y salga a las 8:30, sino que vaya en ese bus, en el microbús, en el camión, que algunos que van como que fueran ahí micos, hermano. No importa, no importa, ese es el medio de transporte. Pero cada vez que va colgado como que es chita, acuérdese de estas expresiones que yo le voy a decir. Vaya diciéndole a Dios: gracias por el tiempo que empleaste en mí, aunque yo no lo merezca. Porque acaso no es quilates, no es más que una mina de oro el que Dios emplee tiempo para nosotros. ¿Ah? Este es lo mejor que puede sucedernos a nosotros. Hay personas que se inspiran y dicen: ay, como no quisiera estar en la época pasada. Y muchos que plantean sus propias proyecciones, dicen: hubiera querido estar en la época de Noé.
usted hubiese sido uno de los muchos que no hubieran entrado al arca. Hubiera estado en la época de Abraham para ver a los dos angelitos que llegaron. Aunque hubiera estado en cualquier época, la dureza del corazón no cambia. Siempre es peor o es la misma. O la misma o es peor. Démosle gracias a Dios. Cuando usted se arrodilla en su casa, dígale: Señor, gracias por haberme oído en estos 15, 10 minutos. Y allí, si usted recita palabras del libro de los Salmos, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Usted cree que eso es todo? Termino con esto. ¿Usted cree que eso es todo? Dice un hermano acá. Aquí está el hermano, y lo voy a decir porque él me lo comentó. Que mientras él estaba orando la semana pasada, porque lo habían amenazado a muerte, dice que él vio con sus propios ojitos cuando se acostó, sabiendo que esa noche lo habían amenazado y le iban a dar. Dice que la parte de su cama donde él duerme, dice: una cosa es leer la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor del... Dice que va viendo un ángel, brillaba todo su cuarto. Ya había apagado la luz, él pensó que la luz estaba encendida, pero cuando abrió el ojo va viendo un ángel con una espada en la mano, puesto de pie en esta postura. Y dice que le hizo seña que no tuviera miedo, como diciéndole que él cuidaba de él. Cayó tirado al piso, cuéntele, hermano, aquí está. Cayó tirado al piso. Y dice que no sintió a qué hora llegaron las 4 de la mañana, levantando sus manos al cielo y queriendo tener otra experiencia como esa, y ya no la tuvo. Y usted mira: pero a mí, ¿por qué no se me aparece pues? ¿Ah? Eso no va a cambiar. Son experiencias que Dios brinda para que la gente vea que Dios es verdadero. Dios nos suma y no nos resta. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Nadie se mueva, por favor, de su asiento. Los que estamos trabajando dentro de la obra de Dios, metámosle con todo, hermano. Que nada detenga nuestro caminar, porque no vamos solos. Si Dios empleó tiempo para discipularnos, ¿por qué no dar nuestra vida por la causa de Cristo? ¿Por qué no dar todo por la causa de Él? Cristo dio un consejo: no teman a los que matan el cuerpo. ¿Cuántos años tiene usted de vida? ¿Cuántos meses tiene de estar aquí? Años. Y nunca se le ha visto nada. ¿Cuántos vecinos ha ganado para Cristo? ¿Cuántas almas ha ganado en su colonia? ¿A dónde ha llevado el evangelio? No quiere hablar, ¿verdad? Pero bien ocupa su tiempo para cosas triviales y no para hablar cosas buenas. Yo quiero hacer 2 invitaciones rápidamente. Si acá hubieran personas quienes necesiten recibir a Cristo por primera vez, o necesiten reconciliarse con Dios, les voy a pedir por favor que se pongan de pie los que necesitan hacerlo. O levántenme una de sus manos, yo voy a entender. Si hay personas quienes necesiten reconciliarse, levántenme la mano, por favor. Voy a pedir que los que están levantando su mano se pongan de pie. Los que están levantando su mano, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Si hay alguien que hoy necesita reconciliarse, en las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.